Bueno, voy a continuar. Soy No se escucha, Isabel, no se No se escucha. escucha. Rodríguez, en la clínica de la infancia. ¿No se escucha? No. No, se corta todo. Bueno, paso la posta entonces. No, pero ¿por qué no? ¿No podés No sé hablar qué con tu hacer. hijo? Habla Está en con tu hijo. clase. Capaz que un poco más despacio cuando hables, no en tono, sino en el habla, capaz que ahí se entiende. O que diga que va al baño tu hijo. Bueno, Eh, bueno, a ver, tiene que salir al baño. Le vino Estamos estamos grabando grabando. la clase. Susana, dale. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar un poquito en la línea de lo que veníamos pensando todos, ¿no? Pero pensando sobre una dimensión más en lo que tiene que ver a la dependencia del niño con relación al ambiente familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno, más allá de que uno de los motivos de consulta y que por lo general o frecuentemente los niños van es por dificultades de aprendizaje, pero acá aparece una madre solicitando la consulta, ¿no? Por dos cosas, principalmente en lo que tiene que ver que a ella le llama la atención que él le diga y le pida perdón porque es malo, y ahí como al final también coincido con Roberto con esto de que recién ahí al final de la consulta es cuando la madre dice que de alguna forma lo ve triste y que por la separación violenta de los padres, o sea, como que de esa violencia no aparecería mucho un darse cuenta de parte de esta madre, ¿no? Y con relación también a los cambios que Carlitos ha tenido en el transcurso de su corta edad, ¿no? Pasa de un jardín escolar y un primer año en un colegio elegido por el padre, ¿no? Y uno presupone de que cambia la madre para un colegio público hacia un segundo año, donde coinciden con sus comienzos en las dificultades, que necesita apoyo pedagógico, cuando pasa de un colegio a otro, y hasta uno podría como preguntarse si no está coincidiendo también con la separación de los padres, ¿no? Y la parte del dinero y todo más que la madre trae a colación ahí en el comienzo. Entonces, pensar un poco desde la mirada de Carlitos, ¿no? No está claro a qué edad nace su hermana, pero uno presupone que por ahí, o puede ser en el segundo año donde él, de alguna manera lo cambian de escuela, o que también en ese segundo año coincide el comienzo de sus dificultades también en la escuela con el nacimiento de su hermana y con un montón de cambios que son también duelos, obviamente, para él, ¿no? En ese sentido, lo que decías tú, Roberto, respecto a la contención que esta madre pudo haberle brindado, también cómo traducirle a Carlitos cómo ha sido la separación de los padres, ¿no? Si se le tradujo en palabras, ¿no? Porque también hay algo que llama la atención, es cómo expresa él su agresividad en cómo la está sintiendo este entorno, ¿no? De alguna manera le pega a la hermana, los celos fraternos también que están, los celos de hermanos, la rivalidad fraterna, y con esta cosa de pasar al acto, ¿no? Con los impulsos, o sea, termina de jugar y hostiga a su hermana al punto de ahorcarla, esto también de cómo expresa a través del lápiz, ¿no? Esta cosa de que mancha la hoja y la deja toda negra, ¿no? Incluso con la túnica, o sea, hay algo ahí que desborda a Carlitos y que creo que no es de ahora solamente, ¿no? Coincido en que algo tiene que haber haberse construido en cuanto al sostén. Un poco entristece, ¿no? Esto de que de alguna manera él necesita llamar la atención de esta mamá, ¿no? Y le pide perdón por ser malo, ¿no? O sea, hay algo en lo que está sintiendo respecto a su autoestima y seguridad y todo el apuntalamiento psíquico y esta seguridad interior que estaría como fallando, ¿no? En él.
Y la verdad que esta madre que consulte, se puede pensar quizá de los dos lados, ¿no? La posibilidad que tuvo para contenerlo, ¿sí? Para contener a los dos hijos también, porque parece que esto es una guerra entre ellos, entre hermanos, y también, de alguna manera, cómo no logra como obtener respuesta y de alguna manera consulta, si bien no dice, yo creo que es por la separación con mi esposo, que vengo a consultar, pero como siempre, lo más importante por lo general, ¿no? Cuando en la consulta aparece hacia el final, ¿no? O sea, realmente ella dice, está triste por la separación tan violenta, o separación violenta, creo que dice, por la violenta separación de sus papás. Pero pareciera que lo dice como algo anecdótico, ¿no? O sea, como algo que parecería no tener como mayor importancia, más de lo que decir que está triste por eso, por la violenta, no dice por la separación de los padres, mira a su hijo en esta dificultad que tiene para que lo escuche, para que la escuche a ella, la agresividad en los vínculos todo el tiempo, ¿no? Entre los hermanos, y también la contracara en la escuela, ¿no? Cómo se expresa él en la escuela con una descarga, ¿no? Motora, en la hoja, ¿no? Dejándola toda negra, la inhibición que tiene también, que uno puede pensar también en la depresión con esto, ¿no? En las conductas, que le cuesta levantar la mano, ¿no? Y pedir la palabra y el enojo que siente, ¿no? Esta irritabilidad cuando le dicen, bueno, pero en realidad tú no te comunicas mucho con con tus compañeros y algo que también me llama la atención y lo dejo como pregunta, es esto de los berrinches a un niño de 9 años, ¿no? Y te está diciendo mucho también con eso, ¿no? Por la edad. Y otra de las cosas que también lo dejo como pregunta para pensar es esto que observa el psicólogo de cómo se inclina hacia el lugar donde están los juegos, ¿verdad? Como para que nada se escape del lugar de juegos, o sea, que no quiere, es como que quisiera controlar algo de sí mismo para que no perder el control, digamos, necesita como contener todo y se inclina hacia los juguetes, ¿no? Y también, obviamente, el relato que hay, el correlato del juego ahí que pone en escena Carlitos, ¿no? Cómo juegan estos muñequitos también. Entonces, algo de todo esto, si bien a la madre podemos como pensar que quizás no ha podido como contener bien a este niño, también rescataría esta cuestión de alguna manera de ir a consultar y también de que durante la entrevista, ¿no? De alguna manera el juego del niño es lo que te está diciendo un poco de los vínculos familiares, ¿no? Y la dependencia que como niño y como todo niño tiene del entorno familiar y de cómo se dan los vínculos ahí, ¿no? Quizás en esto que vos planteabas de, bueno, ¿qué pasa entre los hermanos, ¿no, Roberto? Esta Ujú. cosa de las identificaciones, papá violento, mamá, todas esas cosas que me parece que se están jugando al mismo tiempo que la separación de los padres, ¿no? Y bueno, dejaría por ahí. Bien, gracias Susana. Bueno, ahora me gustaría decir algunas cosas. Después Isabel Paz, después Margarita Fraga, y bueno, si Isabel Rodríguez puede mejorar pero no sé, después tendremos su aporte de repente grabado con una grabación subida. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que esta consulta, así como viene, fácilmente uno podría decir que es un niño con dificultades o trastornos de conducta, porque es un chico que parece que no se ha podido ajustar a lo que se espera de él dentro de la clase, no ha podido hacer amigos. Se supone que está en cuarto, que hace 2 años, 2, 3 años que está en esta escuela pública donde va, que
lo que me dice es que es un niño que no puede obtener gratificación de la situación escolar, ni a nivel de rendimiento, ni a nivel social, a nivel vincular. ¿Se acuerdan que decíamos que el niño tiene que crecer, aprender Sí. y socializarse, ¿no? Entonces habría dos áreas, ¿no? La del aprendizaje y la social, donde él no está pudiendo obtener gratificación. Por eso además se enoja cuando se lo señala, pero no tenés amiguitos, no tenés algún compañero, imagínense que de repente no lo invitan a los cumpleaños, imagínense que, digamos, es un niño que pasa solo en los recreos de repente por su propia inhibición, no es un nene que parece que se ande pegando con los compañeros, cosa que sí hace dentro de la escuela. Este nene entonces perfectamente con el bajo rendimiento, la dificultad en el aprendizaje y el problema de conducta, rápidamente podría ubicarse, ¿verdad? Si hacemos algo, una mirada superficial, lo podríamos ubicar dentro de los problemas de conducta y del aprendizaje. Sin embargo, conforme vamos ahondando y escuchando, dándole lugar al discurso de la mamá y al discurso de Carlitos, el discurso de Carlitos es justamente el juego, ¿verdad? Vamos entendiendo, vamos incorporando otros niveles de análisis que hacen, ¿verdad?, a una mayor comprensión del sufrimiento que este niño trae. Este niño le pasa algo, por eso reacciona así. Yo quisiera que piensen, por ejemplo, si qué cosas les afecta más o nos afecta más a cada uno. Ir a una obra de teatro y sobre todo, vieron estas obras de teatro con escenarios donde el espectador está incluido en la misma obra, o cuando participamos en situaciones, digamos, donde uno pone el cuerpo. ¿Qué nos afecta más? Ver o en una película, ver en una pantalla, en un juego, cómo se mata, se masacra a la gente, o nos afecta más cuando estamos frente a un escenario de carne y hueso, donde hay alguien que grita, que se pega o que escenifica una acción violenta? Sin duda que quedamos mucho más afectados cuando vemos una obra de teatro, por ejemplo. Entonces imagínense que el escenario permanente de Carlitos ha sido la violencia, digamos. Él ha vivido, ha crecido y se ha identificado con estos modos de vinculación, ¿verdad?, entre los papás, porque sabemos al final que fue una violenta separación. Una violenta separación no se da si no hay un marco de violencia implícita o explícita, fáctica o psicológica en el ámbito familiar, porque si no, si la cosa es civilizada, la separación es civilizada también, por decirlo de alguna manera. Entonces, este niño ha crecido, como decían mis compañeros, en un entorno donde la práctica violenta ha estado naturalizada o es de uso común. Además, también como se decía, cotidiano. Claro, cotidiano, además con una mamá que parece que por X circunstancias, por su propia historia, ojo, porque yo no quiero que acá quede la noción de que nosotros estamos sancionando a las mamás, sino que tratando de entender, bueno, qué fortaleza tiene, digamos, la mente de la mamá como para sostener una situación de violencia, una situación de separación, una situación de penuria económica y una situación de un hijo que da trabajo, ¿verdad? Y un chico que da trabajo, que le pega, que puede estar preocupada por la vida de la otra niña, porque si este niño está muy jugado a lo impulsivo, ¿verdad? A veces, bueno, se hacen daño a sí mismos o daño a los demás. Entonces, bueno, ¿qué capacidad tiene esta mamá para contener estas ansiedades, ¿verdad?, tan tempranas, tan primarias de Carlitos, que se manifiestan a través de toda esta impulsividad, pero también sabemos que él nació y creció en un entorno donde esto fue como
no sé si decir moneda corriente es mucho, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio sobre una viñeta, ni siquiera este caso es un caso real, digamos, es un caso que parte de lo real, pero que ha sido maquillado. Entonces, es un niño que no se lo ve enojado, pero que es muy impulsivo y que esas impulsiones están cargadas de violencia, ¿verdad? Que hace berrinches y llora. Hace berrinches y llora quiere decir que se frustra mucho. Esto que decimos alegremente tiene escasa tolerancia a la frustración, digamos, en realidad lo que tenemos que preguntarnos tiene que ver con esto que decíamos de la función de contención de la mamá, es decir, cuánto se lo ha acompañado en ese proceso de tolerar la frustración, ¿verdad? De tolerar la frustración muchas veces es justamente tolerar la pérdida. Ahora, yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, bueno, sí, es un papá que por algo no aparece en el relato, no solo porque no viene a la consulta, sino porque no aparece en el relato hasta el final, entonces no sabemos muy bien qué lugar tiene este papá en el discurso de la mamá y en el discurso de Carlitos. Quizás Carlitos haga estas cosas para que el papá venga a contenerlo o a poner un cierto límite, pero también sabemos que hay una mamá que es muy inestable, ¿no? Esto que se señalaba a mis compañeros de que, bueno, al rato le habla bien, al rato le grita, ¿no? Esta mamá inestable también tenemos que tenerla en cuenta a la hora de pensar una estrategia de abordaje de este niño, sea cual fuera, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a poder contar y qué sería como lo mejor para acompañar a esta madre y a este niño, que uno no va a poder mejorar sin el otro, eso sin duda. Ahora, lo que quiero es justamente algo que me parece que lo tomaba Susana, que es el tema de la culpa. Y acá es donde en el relato, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué esto viene a depresión? Viene a depresión porque el tema de la tristeza como manifestación y la culpa, ¿verdad? Como la culpa como formación inconsciente, digamos, bueno, es una dupla que nosotros tenemos que atender especialmente. Porque bueno, la tristeza, porque bueno, es un sentimiento disfórico que muchas veces, digamos, es la contracara de la ansiedad, ¿verdad? Está triste, porque uno piensa que la depresión en el niño es que esté, bueno, tirado, sin ganas de nada. Es un niño que tiene desinterés, quizás haya desinterés por relacionarse con otro, quizás haya desinterés por las cuestiones de la escuela, y ese desinterés tiene que ver con la retirada de las catexias del mundo. El desinterés no es indiferencia, así como dicen los refranes. El desinterés es una retirada, el desinvestimento, ahí está, retirada del investimento, del libido del entorno, ¿verdad? Y vuelta sobre sí mismo. Quizás haya algo de una retracción narcisista en este nene que no se puede conectar adecuadamente con el entorno que lo rodea. Y por otro lado, digamos, la culpa, ¿por qué, no? Si uno estuviera trabajando con Carlitos, le diría, voy a ver, Carlitos, de culpa, ¿por qué? Quizás porque se separaron los padres, quizás porque el papá no viene a verlo y él siente que es porque él se porta mal, quizás porque se siente burro y porque no le salen las cosas de la escuela. Es decir, tiene muchos motivos para, entre comillas, sentirse culpable. Lo importante es que se instala en él la culpa, le pide a la mamá perdón, que uno diría, bueno, menos mal que se arrepiente, pero ojo, que eso que se ve de afuera como arrepentimiento puede tener un correlato culposo, y cuando hay culpa se busca castigo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, acá tenemos que pensar esta cosa de tristeza, culpa, y el que falta en esta trilogía es justamente el castigo, que puede estar en los niños. Los niños no se autoimponen penitencia, pero sí hacen cosas a manera, identificados incluso también con el agresor o con el violento, digamos, el niño puede hacer cosas
contra sí mismos. Portarse muy mal para que lo castiguen mucho, como es lastimarse, hacer algo contra sí mismo, hacer una macana. Cuando uno le pregunta, ¿y tú cómo vas a hacer eso en la escuela? ¿No sabés que no se puede, que la maestra se enoja mucho? Sí, yo sé, pero lo hice igual. Ahí hay una conducta, digamos, que es como una especie de expiación de la culpa, que como requiere castigo, bueno, ahí ya me alivia la culpa porque me castigaron, qué sé yo, por subirme al árbol del patio de la escuela, no importa, pero recibí un castigo que quizás tiene que ver con estas otras culpas. Por eso, digamos, el interés es mostrar cómo lo que aparentemente es un trastorno de conducta, si nos ponemos a ahondar, ¿verdad?, en todos estos niveles de análisis que están haciendo mis compañeros, digamos, nos ponemos a ahondar, encontramos estas cuestiones más profundas. Bien, seguimos con, ¿quién era? Marga, ¿no? Margarita. No se Estás con el escucha. micrófono. Ya lo sé. Isabel Paz iba a hablar primero. Ah, Isabel, perdón. Dale, Isabel. Bueno, escuchando la presentación de Carlitos y escuchando luego los comentarios tanto de Roberto, de Susana y de Alicia, fueron como surgiéndome algunas preguntas. Y por ejemplo, una de las preguntas que me surge es algo que a mí me ordena mucho también en pensar, ¿no? Cuando llega un niño traído por la madre o por el padre o por quien fuere que lo traiga a la consulta, y que tiene que ver con qué significación tiene ese niño para el psiquismo de aquel que lo trae, digamos, que puede ser para el psiquismo de la madre en este caso, que viene la madre, que es la que viene y pide la consulta. Yo me preguntaba, por un lado esto, ¿no? ¿Qué significación tiene este niño para esta madre en el aparato psíquico de la madre? Y aparece esto que ella le dice que es desprolijo, o no, algo en el texto le Sí, dice como cochino. cochino, y bueno, y aparece también, no solo eso, sino que también aparece de parte de la madre diciendo que el niño es muy violento. Entonces, me parece que de alguna manera esto da cuenta de que él está como realizando algo que tiene que ver con el psiquismo de la madre, digamos, con el lugar donde esta madre lo ubica a este niño como una manera o sea, el niño en un primer momento, por su dependencia absoluta al otro, se aliena a ese otro y se aliena a las significaciones que le da ese otro, y también responde de determinada manera. Me parece que puede haber algo de eso, que la madre lo trata como violento, como cochino, y él se identifica a eso. También me parece que, pensando en esto que plantea Alicia en cuanto a la culpa y en cuanto a la necesidad de castigo, estoy completamente de acuerdo, y me parece muy importante poder considerar ese aspecto de cómo él se hace castigar por el otro, porque hay algo que está en relación a lo que tiene que ver con la culpa. Y acá pienso, si esto que tiene que ver con la culpa no puede tener que ver con algo de la separación con la madre que le produzca culpa, y bueno, y que él por ese motivo también busque el castigo, porque me parece que en esta oferta que le hace la madre de no ser otra cosa que un niño que pegue o que sea cochino o lo que fuere, como que tampoco le da lugar a que él pueda realizarse, digamos, en otros aspectos. También considero que el empobrecimiento subjetivo que da cuenta que este niño tiene por esto que sucede con la escuela, estas dos áreas que marca muy bien Alicia, que están afectadas, lo que tiene que ver con el área del aprendizaje y la inhibición en relación a los compañeros, me parece que ahí también da cuenta cómo él no tiene como muchas salidas, digamos, por decirlo en términos sencillos, de realizarse de otra manera, que no sea, bueno, como viene respondiendo, digamos, a lo que le viene del otro y a este entorno familiar tan complejo que muy bien han mencionado los demás compañeros.
yo me preguntaba también cómo es que llega este niño, o cómo es que a la madre se le ocurre consultar, porque hay por supuesto que entiendo que esto es una ficción, que está maquillado, pero también nosotros debemos preguntarnos cada vez que recibimos a alguien a la consulta, cómo llega, si la madre decide consultar por cuenta propia o tal vez la mandan, digamos, desde el colegio. Hay algo como que él había estado yendo a una psicopedagoga o algo así, tal vez le recomendaron tener atención psicológica, pero bueno, eso es como una pregunta que me queda planteada y que nosotros siempre que recibimos una consulta tenemos que hacernos, porque Pero viste también que ahí... dice por iniciativa de su mamá, dice, ¿no? Sí, No, pero no. también dice que tenía como la recomendación de consultar con una psicopedagoga después, ¿no? Y capaz No, que... que asiste una psicopedagoga. Desde el segundo año, Ajá. Ujú. sí. Claro, con 9 años, en este momento, ¿qué estaría cursando él? No, está en Cuarto. cuarto, Cuarto. está bien en cuarto año. Lo que pasa Ajá. que lo que dice es, lo que yo entiendo de cómo está planteado es que él, frente a las dificultades, está teniendo el abordaje pedagógico, pero lo que ya sabemos, no es suficiente. Con todo Claro, esto de base no es suficiente, ¿no? No sé si vas por ahí. claro. Incluso con todo esto de base, que tiene que ver con el contexto familiar en el que emerge este niño, también se dificulta, digamos, adquirir las herramientas necesarias como para poder responder al aprendizaje en la escuela. Por eso yo hablo de empobrecimiento subjetivo. Me parece que claramente un niño que tenga todo su interés puesto en resolver un conflicto familiar y no pueda disponer libido, como bien lo mencionaba Alicia, para poder aprender, bueno, eso va dando lugar a que el niño quede con menos condiciones, digamos, en relación a otros niños que sí pueden estar con toda su disposición para poder aprender. O sea, esto va afectando, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la subjetividad. Porque en este momento también se me ocurre pensar que el niño de alguna manera está siendo como el objeto, digamos, de la madre y en esa medida puede estar perdiendo la posibilidad de realizarse como sujeto en relación a lo que tiene que ver con su subjetividad. Pero bueno, mis comentarios irían por acá y cualquier cosa después puedo agregar algo más. Muy bien, quedan unos 8 minutos, Margarita. Ah, me sobra, me sobra. A mí lo que me llamó la atención de Carlitos, en principio es como la presentación de la mamá, es decir, va desde sucio, desordenado, cochino, una especie de monstruo matador de hermanas, y después termina bajando al nivel de que también le preocupa la tristeza. Es decir, la mamá como que muestra todos los desbordes de todos, menos de la hermana, y después aparece la tristeza como algo que seguramente me da la sensación que de alguna manera los une. Carlitos me parece un chico que no, en los que aparecen determinadas cosas que todos han ido nombrando, entonces yo quedo con casi nada que decir, el enojo, la culpa, la tristeza, conductas regresivas. A mí me parece que parece más chico de lo que es, por esto de los berrinches y por llevar juguetes a la consulta. Tiene 9 años. Niños más chiquitos llevan juguetes, sí, pero, y está bien, me parece bárbaro, pero 9 años ya es un hecho que no lo he visto tanto o no recuerdo ahora. ¿Cómo? Sí, sí, que no es tan común. No, es una edad en la que no, esperan lo que hay, si hay, hasta a veces como si hay. Entonces, en eso me pareció como importante que había como una cuestión que además era media endogámica. Es decir, Carlitos no logra salir de su familia, no puede ir hacia afuera, no puede aprender, así que aprender lleva algo del hacia afuera. No puede socializar y lo único que puede hacer es pelear con su hermano. Al punto, digo, creo que desde dos posiciones, así como cierta identificación con el agresor, y en un momento me puse a pensar, muy locamente, me pueden frenar,
Bueno, si no se está desquitando con su hermana lo que no puede hacer con su mamá. Es decir, tratar de buscar en un punto, como más allá de lo patológico que pueda haber en esto, el punto de poder crecer. Lo que tendría que hacer simbólicamente de matar a su mamá y poder dar un paso hacia afuera, se lo desquita como literalmente, o entre comillas ser literal, pero con ejercicio de la agresión hacia su hermana. Me parece que también en esto, el juego de la separación con sus papás, también yo no sé si la mamá no en algún lado leyó bien y con tristeza de que Carlitos también quiere crecer, a pesar de que no logra hacerlo. Es decir, es como un lugar en el que vuelve, como que vuelve al mismo lugar, o sea, trata de salir, pero vuelve otra vez a quedarse chiquito, y vuelve, es como un círculo vicioso, es eso, todavía no ha logrado dar algún paso que lo lleve a otros movimientos. Por acá dejo, yo sé que es medio volado, pero por las dudas se los tiro, ustedes pueden hacer con eso lo que les parezca. Bueno, yo creo que es un ejercicio de hipótesis y contrahipótesis, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Es un ejercicio de hipótesis. Esto, fíjense que todo lo que uno puede empezar a pensar a partir de un primer encuentro, una primera entrevista, que imagínense que esto no es textual, si uno tomara textual la primera entrevista, aparecen muchas más cosas. Y lo que queda claro es que a partir de acá se abren una cantidad de líneas, ¿verdad?, para indagar, confirmar, desechar, etcétera. Ese es justamente el puro trabajo clínico, ¿no? No sé, Isabel Rodríguez, si quieres decir algo, no sé si te vamos a poder escuchar. Sí, no sé si se escucha. Sí, perfecto, dale. Sí, estamos en un momento crítico. No, es re interesante el caso, ¿no? Si bien no quiero repetir, bien interesantes los signos que aparecen, ¿no? Creo que la mirada triste que la madre menciona recién la puede ver a raíz de ver al niño con el psicólogo, que me parece, ¿no?, como interesante también. Un aspecto a destacar cuando hablan de la culpa, yo lo tomé esto de que pida perdón a la mamá como un aspecto como muy favorable en la clínica, porque si el niño nos trae esto, y lo puedo relacionar con lo kliniano que se trabajó en la clase y en el PowerPoint, es como un aspecto reparatorio del niño o contactar con su ataque tan persecutorio hacia la mamá. Entonces, un modo, me parece que bien interesante a uno a prestarle atención y trabajarlo, ¿no? Me parece que por suerte sale algo de eso. Bien, interesante eso, porque acá le pide perdón a la mamá por ser tan malo. Un pequeño comentario, estoy consciente de todo el daño que produce, pero hay un descontrol tan grande de los impulsos que daña al objeto amado, y eso genera mucha tristeza y mucho dolor interno. Este nene está obviamente que desbordado, ¿no? Es una angustia grande la que siente, quizás más primaria, que hace que su funcionamiento psíquico lo vemos a un polo muy, muy primario, ¿verdad? Me parece que es una buena dimensión para uno prestarle atención y potenciar, bueno, abrir, indagar, favorecer a través del juego también. No en vano trae también ese juego de las peleas del Dragon Z, ¿verdad? Dragon Ball, no me acuerdo cómo era, Dragon Ball Z. Él necesita procesar esa violencia que se vive en casa y que él siente, ¿verdad? No hay un buen objeto instaurado, un objeto bueno. Convengamos que él tiene esa polaridad como muy acrecentada. Entonces el dolor y la rabia que siente es muy grande. Entonces el tema de que salga el perdón me parece, ¿no?, como un buen aspecto, favorable. En relación a eso, a lo último que trae la mamá, creo que es bastante, uno lo ve bastante en la clínica, como al paciente le cuesta trabajar los aspectos más conflictivos y los deja para el final, que responde a las resistencias, ¿verdad? Ante pensarse, ante cuestionarse lo doloroso, incluso se considera como un indicador de cambio psíquico cuando el paciente
en las sesiones empieza por lo difícil, y empieza más allá de lo cotidiano, semanal, mundano, ¿verdad? Empieza directamente por lo complejo. Es como un avance, digamos, ¿no? Como habla de un aspecto muy favorable de la mamá, a pesar de, bueno, por lo menos se logra de algún modo contactar con la tristeza del niño, lo trae a la consulta y trae en este primer encuentro la violencia marital que desde el vamos la trajo. Uno podría decir, Bueno, en estos indaga. momentos, podría Sí. decir que bueno, que hay una oportunidad, que hay una esperanza, que hay una expectativa, si puede potenciar estos elementos. Susana, ¿querés hablar? Última palabra, esto se termina en menos de un minuto. Sí, breve, acompañando algo muy interesante que decía Isabel recién, que quizá no lo había pensado de esa manera, ¿no? Cuando dice que la madre observa que el psicólogo queda capturado por el juego de su hijo, y capaz que ahí es cuando contacta o relaciona la tristeza de su hijo con la separación, ¿no? Esto me pareció bien interesante también, como hay cosas que observándola desde afuera quizá la madre pudo ver por la preocupación del psicólogo en el juego con el niño, el desorden y toda esta cuestión violenta, ¿no? Que traslada al juego, que a lo mejor la madre ahí pudo como ver desde otro lugar esto. Muy bien. Nada más. Bueno, esto va a seguir por el foro, va a seguir Me por el parece que foro. sería parte de... Ah, perdón. Muy bien. No Un se escucha gusto, bien.